Buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarnos a estas jornadas y a todos vosotros por estar aquí. Tiene mérito. Espero que hayáis tomado un café bien fuerte. Bueno, nosotros hoy queremos compartir con todos vosotros cómo trabaja un CSIR, bueno, en realidad el equipo nuestro de CSIR. Y aunque estamos aquí hoy mi compañero FJ y yo, tenemos que decir que detrás tenemos un gran equipo compuesto por diferentes perfiles. Queremos que veáis hoy cómo nos entendemos. Y también es cierto que, aunque a veces no nos entendamos, también queremos demostraros cómo nos necesitamos. Voy a ver al menos si en la charla de hoy nos entendemos, mi compañero y yo, y vais averiguando quién es quién, cuál es cada perfil. Pues por nuestra experiencia hemos ido viendo cómo ha ido evolucionando el modelo de un CSIR, incluso nuestro propio equipo. Antes asociaba mucho el CSIR a técnico, a personal técnico, pero con el paso del tiempo nos estamos encontrando con un modelo de gestión de la seguridad integrado por distintos perfiles técnicos y también con personal de gobierno, riesgo y cumplimiento altamente cualificado y que además está al día en todas las cuestiones de seguridad. Por lo tanto, no solamente contamos con un equipo multidisciplinario, sino también que aumenta ese conocimiento en un solo equipo, desde el cual se difunde a todos los usuarios de la organización. Os podemos garantizar que así es como mejoramos la calidad en todos los servicios de la gestión de la seguridad y aumenta muchísimo el nivel de sensibilización de los usuarios, porque podemos ofrecerle cualquier tipo de contenido en cuestiones de la seguridad. No solamente somos un punto centralizado de comunicación, de sensibilización, sino también nos encontramos como un punto de referencia para coordinar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con los incidentes, incluso las organizativas, las jurídicas. Así que detectamos, gestionamos y resolvemos muchísimo mejor, con mayor eficacia, eficiencia los incidentes. Ayudamos a reducir el impacto en la organización y estos daños reputacionales y económicos que tan miedo nos dan. Solo podemos hablar de ventajas. Nosotros solo vemos ventajas en el día a día, en cómo trabaja el equipo, en el día a día, cómo aumenta esa capacidad de actuación y de eficacia de un CSIR, ventajas en intercambiar información y comunicarse entre los distintos perfiles, en cómo analizamos y valoramos y categorizamos los sistemas de información, cómo trabajamos en los análisis de riesgos, en la gestión de los mismos, en analizar los incidentes de seguridad, incluso en esos planes de comunicación, tanto en la propia organización como a terceros. De hecho, en el día a día nosotros tenemos una gran cantidad de tareas y nos resultaría muy difícil ya con equipos separados o segmentados. Aún así, esta es mi versión, mi experiencia, pero bueno, como se ha puesto de moda conversar con la IA, yo no voy a ser menos. Vamos a ver si ella me entiende, y si está de acuerdo con este modelo. ¿Te parece, FJ? Vamos a preguntarle pues a ChatGPT. Bueno, yo creo que vamos bien, mejora la capacidad de un CSIR. Bueno, vamos a contrastar. Vamos a preguntarle a la de Google, a Bard. También nos dice que mejora la seguridad, se reducen los riesgos, mejor cumplimiento. Creo que son inteligentes, la verdad. Me entienden,
no sé qué perfil será, pero me entienden, y apuestan por este modelo. Yo no sé, FJ, ¿qué opinas tú? ¿Qué dice las guías del CCN? Veo que te llevas muy bien con la IA. Yo cada vez que le pregunto a la IA me dice, no comprendo. Será por el perfil. Tenemos perfiles diferentes. Bueno, al final lo que todo CSIR, todos los servicios de un CSIRT están definidos ya en las guías del CCNC, STIC, en la 810 de creación de un CER o CSIR, también dentro del marco de trabajo de ENISA, de la Agencia Europea de Ciberseguridad, en su documento de cómo crear un CSIR paso a paso, establecen todos los servicios que debe tener un CSIR, con lo cual no hay duda, ¿no? Pero no solo los servicios técnicos de respuesta a incidentes, de gestión de vulnerabilidades, de análisis forense, sino también los servicios muy importantes de cumplimiento, como ha comentado mi compañera. Entonces, esos servicios de análisis de riesgos, implementación del Esquema Nacional de Seguridad, auditorías de cumplimiento, parte de continuidad de negocio, al final necesitamos personas cualificadas en este área para poder dar un servicio completo y, sobre todo, lo que ha dicho mi compañera, una respuesta rápida ante un ciberincidente. Veremos hoy un caso de cómo nos comunicamos, cómo trabajamos conjuntamente codo con codo para dar esa respuesta rápida. También comentar que a lo largo de estas sesiones en las jornadas del CCN estamos viendo, alineados con el marco europeo, y ahí salió también en las charlas de CSIRT.es, que ya se está impulsando iniciativas desde Open CSIRT Foundation y de ENISA sobre la madurez de un CSIRT, ¿no? No es lo mismo tener un CSIRT que tenga solamente servicios de respuesta a incidentes, porque a lo mejor tenga un EDR o solo se dedica a threat hunting, a tener un CSIRT con un nivel de madurez donde contemple todos los servicios completos que hemos comentado, ¿no? Entonces, va a haber una iniciativa de realizar una especie de assessment o evaluación a través de un framework que se llama SIMV3, donde se va a poder analizar o clasificar los tipos de CSIR en función de su madurez. Entonces podremos ver que habrá CSIR básicos, CSIR intermedios o CSIR avanzados en función de los servicios que se ofrezcan. Y esto va a ser una gran oportunidad de cara a futuras licitaciones o ofertas para poder competir unos CSIR con otros. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a poneros un caso de uso donde vamos a ver cómo interaccionamos unos y otros para que veáis cómo el personal de cumplimiento aporta muchísimo valor a un CSIR, no solo la parte de analistas técnicos, ¿no? Entonces, bueno, no hemos inventado una página web, todos son datos ficticios, no hay ningún cliente, todo es inventado. Hemos creado un servicio web que se llama aguasmunicipales.es, donde tiene un formulario web, donde hay datos de carácter personal y encima de todo se puede subir un fichero o una factura. Ya veremos qué pasa con ese fichero que se puede subir. Bueno, como toda gestión de ciberincidente, vamos a pasar por todas las fases que establece la guía del CCNC, la STIC 817 de gestión de ciberincidentes. Pero no vamos a profundizar, porque no es el caso de hoy y aparte que vamos justos de tiempo. Pero lo que sí vamos a hacer hincapié es en esa sinergia que estoy comentando de trabajar conjuntamente el personal de cumplimiento con el personal analista. Y vamos a ir viendo también, si fuera necesario, cómo convocar al comité de crisis o aportar valor de información a este comité de crisis. Bueno, pues tenemos un caso, ¿no?, de un trabajador contable que está trabajando en su día a día, gestionando facturas, y de repente se encuentra un fichero que no puede abrir, que le da un error, que tiene una extensión png.php que nunca ha visto y no sabe lo que es, ¿no? Pues acto seguido, pues bueno, pone en contacto con su CAU o su administrador de sistemas para ver qué ha pasado. Cuando el administrador de sistemas analiza o consigue abrir este fichero, se da cuenta que es código PHP y encima de todo que se corresponde con una web shell. Una web shell simplemente es código remoto que permite acceder a un servidor de manera remota. Acto seguido, y muy importante, el administrador de sistemas no es CSIR, es administrador de sistemas. Debe de notificar lo antes posible a CSIR para no manipular las evidencias que se puedan encontrar en ese servidor. Bueno, pues nos llega la notificación inicialmente al equipo de CSIR y lo primero que hace el analista, pues dice, bueno, esto tiene pinta de ser una intrusión grave, con lo cual tendré que ponerme en contacto mis colleagues from legal, ¿no? Entonces, automáticamente Nuria
te informo de que hoy vamos a tener un incidente de una posible intrusión en un servidor web. Bueno, entonces aquí empieza el rock and roll, digo yo, y menos mal que es miércoles, porque estas cosas a veces me las hace un viernes, que lo sepáis. Pues, FJ, ¿nos puedes decir algo más sobre el incidente, ponernos en contexto? ¿Hay datos comprometidos? Bueno, pues por el análisis inicial que tenemos, sabemos que es una web shell, que posiblemente haya tenido el control general del servidor. No sabemos si ha podido haber algún movimiento lateral por la organización. Ese servidor nos confirman que es el de facturas, con lo cual sabemos que posiblemente haya datos de nombres, apellidos, CIF, direcciones. Pero agárrate, nos han dicho que también hay datos de tarjetas de crédito y creemos que no están cifradas. Luego lo veremos. Pues no hay tiempo que perder, el equipo se tiene que poner manos a la obra. Cuanto antes sepamos ante qué tipo de incidente estamos, la clasificación y la peligrosidad, mucho mejor para reducir el impacto. Por la información que nos ha facilitado en un principio el equipo, podemos ver el tipo de amenaza, el origen. Incluso hay una posibilidad, aunque no está determinado, de que exista una brecha que pueda tener datos personales. Por lo tanto, no olvidemos que si es así, deberemos de incluir en nuestro procedimiento de gestión de incidentes los requerimientos de la normativa de protección de datos. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona este. ¿Tenéis ya una clasificación del incidente? Bueno, de manera paralela, el equipo analista lo primero que tiene que hacer es tasar o clasificar el incidente. Sabemos que ha sido una intrusión, que se ha visto comprometido una aplicación y posiblemente a través de la explotación de alguna vulnerabilidad. Pues como sabemos que hay que buscar cuál es la peligrosidad de ese incidente, basándonos también en las guías del CCNCRST, y en esa clasificación sabemos que la peligrosidad del incidente es alto. Nuria. Bueno, por lo que nos trasladáis, los valores que nos trasladáis, por los tipos de víctima y también nosotros siguiendo lo que es la guía, FJ tenemos un nivel de impacto alto ante la organización y tenemos que comunicarlo lo antes posible y establecer medidas de contención. Correcto. Lo primero es, como ya tenemos esa clasificación y ese impacto, informar al responsable de seguridad y mientras los analistas están siguiendo ese diagnóstico, ese análisis, analizando los logs, correlándolos, a ver qué ha podido pasar y proponiendo una de las siguientes fases es la contención y la mitigación del incidente para que no se propague. Bueno, como ya un poco podemos ver, intentar limitar el alcance de ese servicio, ya sea internamente o a Internet. Podemos ver que hay ya ciertos indicadores IOCs que conocemos que ha sido una web shell, ya sabemos cómo se llama, podemos tener su hash, podemos ya poder haber investigado desde qué IP ha podido provenir, podemos empezar a aplicar esas medidas de seguridad de contención en nuestros servicios perimetrales. Podemos ver también en el análisis si esta intrusión ha podido venir a través de algún usuario porque se ha visto comprometidas sus credenciales y proceder al bloqueo de ese usuario o conjunto de usuarios. Y si no pudiéramos limitar el alcance por algún motivo, pues siempre podríamos hacer la parada de servicio. Pero esto tendría que ser una decisión tanto del responsable de seguridad junto con el comité de crisis que tomarán esta decisión. Evidentemente no podemos olvidarnos del comité de crisis. La pronta notificación del ciberincidente nos va a ayudar a preparar y abordar muchísimo mejor lo que es la crisis y tomar decisiones rápidas. En la gestión del ciberincidente, como ha comentado mi compañero, la figura del responsable de seguridad es fundamental. Es cierto que está informado desde el principio en todas las cuestiones relacionadas con el incidente, nos ayuda a categorizar el sistema, pero además es el que determina la idoneidad o no de convocar a todo el comité de crisis. En muchas ocasiones, elegir un modelo u otro puede depender del tamaño de la organización, incluso de la peligrosidad del evento, porque
con incidentes de peligrosidad media y baja, en muchas ocasiones es suficiente con los equipos operativos, los que hemos comentado, de GRC y del CSIR, para resolver un incidente bajo la coordinación y responsabilidad del responsable de seguridad. No obstante, en nuestro supuesto, como hemos visto que hay una peligrosidad alta, pues nuestro responsable de seguridad determina que hay que avisar e informar al comité de crisis. El comité de crisis es un órgano importantísimo, decisorio en toda esa gestión unificada de la crisis. Es el que realmente determina si hay crisis o no hay crisis, el establecimiento de las medidas, el reparto de las responsabilidades, las conclusiones, el cierre. El comité de crisis tiene que estar formado por un equipo pequeño de distintos perfiles, pero que represente a la organización. No olvidemos que aunque en una gestión de crisis el origen sea un ciberincidente, esto no solo afecta al área de seguridad, sino que afecta a toda la organización. Por tanto, en este caso, nosotros vamos a tener que contar con personas de distintos perfiles, resolutivas, que tengan capacidad de reaccionar ante estas situaciones de estrés y que sepan tomar decisiones y tengan dirección. Tampoco vamos a olvidar que si al final se determina que es un incidente que puede afectar a datos personales, una buena práctica también sería incorporar al delegado de protección de datos, porque es una persona que va a garantizar también que se le dé un adecuado tratamiento a estos datos y su coordinación con el resto de los miembros del comité. Por lo tanto, FJ, el comité, ha determinado que hay una crisis y tenemos que continuar con ese análisis y el plan de medidas. Correcto. De manera concurrente, bueno, el equipo analista seguirá trabajando 24 o 72 horas hasta que consiga tener un diagnóstico completo y consiga tener una respuesta ante el incidente, ¿no? Bueno, en ese diagnóstico o análisis forense, pues ya se determina que efectivamente había una web shell. ¿Qué tipo de web shell? En este caso una conocida, la C99 shell. Se ve que el atacante ha estado analizando y abriendo distintos ficheros de configuración del servidor, entre ellos uno que es donde puede ver la configuración de la base de datos, usuario y contraseña de la base de datos. Podemos ver también cómo el atacante ha podido acceder a la base de datos y verificamos y comprobamos que realmente los datos no estaban cifrados en la base de datos, o por lo menos los más sensibles, ya veremos por qué. Vemos también en el lot de aplicaciones que se produce un volcado completo de toda la base de datos de facturas, de clientes de las facturas, con lo cual ahora sí tenemos la IP, que había una filtración a Tailandia, una filtración con la fecha y hora y la IP concreta, y sí sabemos que efectivamente había una filtración y hay que informar tanto al responsable de seguridad porque a partir de ahora empieza la cuenta atrás. Pues sí, no estábamos desencaminados, entonces también tenemos una brecha de datos personales, por lo tanto existen más obligaciones en la gestión del incidente. Por nuestra parte de FJ, el equipo ha estado con los responsables de negocio para determinar las medidas de seguridad en función de la categoría. Hemos hecho una valoración del sistema afectado conforme al Esquema Nacional de Seguridad y la Guía 803 CCN, y tenemos también el análisis de riesgos y hemos hecho un análisis, o tenemos un riesgo para poder priorizar en la aplicación de estas medidas. Por lo tanto… Correcto. Una vez que ya bueno, tenemos ese primer diagnóstico, hay que corregir efectivamente y analizar el parcheo de ese código fuente, aplicar una serie de medidas de seguridad que vendrán determinadas por esa categorización del sistema y ver qué es lo que ha estado fallando, y sobre todo al final hay que recuperar otra vez el sistema y volver a la normalidad. Esta normalidad al final hay que garantizar que los datos no han sido alterados y que al final la base de datos no ha sido alterada y tirar de la última copia que se considere que esté limpia, ¿no? También desde el inicio del incidente, aunque no lo hemos comentado, lo hemos dejado para la parte final, la notificación al CCNCER se hace a través de Lucía Federado.
En este caso, desde que a nuestro sistema llega esa notificación, tenemos... perdona, esto va más rápido de la cuenta. Tenemos esa notificación vía Lucía Federado, donde se abre el ticket y conforme se va evolucionando en el incidente, todos los seguimientos y toda la información que se va aportando se va haciendo en tiempo real para que el CCNC esté informado en todo momento, haciendo el uso al lema de estas jornadas, ¿no? Compartir para ganar. También subimos a la Red Nacional de Seguridad esos IOC, IOA o técnicas tácticas y procedimientos que vamos detectando en este incidente para compartir con otras organizaciones, para que vean si han podido ser afectados por el mismo actor o atacante y puedan poner medidas de seguridad ante sus propias organizaciones. Y ya la parte de cumplimiento te la dejo a ti, Nuria. Bueno, sí, está bien. No hay que dar ventajas al atacante y la rápida intervención del CCN no lo garantiza. Y por otra parte también tenemos la obligación, nos han confirmado que hay una brecha de datos de carácter personal. El equipo cuenta con 72 horas desde que tiene conocimiento para preparar toda esa documentación y toda esa información que en el largo del procedimiento se ha ido realmente elaborando y trabajando. Y junto con el delegado de protección de datos, el responsable de información, notificarlo a la agencia a través de su formulario en la sede. Pero además aquí se han visto vulnerados también los derechos y libertades de los ciudadanos. Hemos tenido un alto riesgo y por tanto también el equipo se pone a trabajar en esa notificación para informarles qué ha pasado, qué medidas adoptar para que puedan reparar estos daños vulnerados y volver a recuperar el control de la forma más clara posible, esta notificación y directa al ciudadano. Bueno, ya para concluir, a modo resumen, como hemos visto, se ha subsanado la causa del incidente, se tiene un informe de análisis forense de lo sucedido, se ha creado ese plan de acción a realizar para implementar medidas de seguridad, no solo para que no vuelva a suceder, sino para mejorar la postura de seguridad de la organización. Se ha hecho un seguimiento del incidente y de estas medidas de seguridad que se han ido aplicando hasta que un poco el comité de crisis decida que existe un riesgo aceptable o que se da por cerrado, subsanado el incidente, y una vez que ya el comité de crisis da por cerrado el incidente, siempre nos queda la última parte de lecciones aprendidas, de hacer un poco autocrítica, ver qué cosas han fallado, qué decisiones se han tomado precipitadas, cualquier cuestión que al final haga que podamos mejorar en el próximo incidente y consigamos siempre ir un paso por delante de los atacantes. Por tanto, yo, FJ, veo, y por lo que has estado comentando, que estamos muy alineados con un modelo europeo de CSIR, donde la coordinación y la madurez yo creo que son clave en la gestión de una crisis. Nos hemos encontrado con organizaciones que están muy preparadas, con un procedimiento de gestión de incidentes maravilloso, pero la improvisación y la falta de coordinación muchas veces nos lleva al fracaso. Esperamos haberos ayudado con estas buenas prácticas y aquí os dejamos nuestros perfiles. Por si necesitáis cualquier cosa, estamos a vuestra disposición. Estamos por aquí. Cualquier pregunta de análisis forense a Nuria. Y un fuerte aplauso. Muchas gracias. La exposición ha sido extraordinaria. Veniros hacia aquí, por favor. Veniros hacia aquí. Bueno, no es necesario hablar de... ¿Tú eres jurista? ¿O no? No, yo soy el forense analista. ¿Sí? ¿No eres jurista? No se ha notado. Ay, pues no, la verdad, hombre, como estabais poniendo transparencias, no se sabe distinguir. Bueno, Sí, esta es muy interesante. ¿Qué empresa está detrás de Aquas? Ninguna. Venga, hombre, no le digáis Es eso. todo- No, Supongo que habréis tenido que poner en la práctica imagen- en más de La una... imagen la ha hecho la IA. La imagen la ha hecho Dale. Aquí hay una pregunta. ¿En qué momento del ciclo de la gestión de crisis, o de la crisis, vamos, hacéis la calificación o se hace la calificación jurídica de ese incidente de origen delictivo, o presumiblemente delictivo, pero de descripción meramente técnica tecnológica, IT? ¿Hay en algún momento, en qué momento hacéis calificación jurídica? En la de datos personales se hace la calificación jurídica del DPD. ¿En otros frentes que pueden afectar al Código Penal? Sí, bueno, exactamente igual. Primero, una vez que nosotros ya conocemos el tipo de intrusión,
y qué posible impacto ha tenido la organización. El Departamento de Compliance intenta analizar, ver si hay alguna ley que se ha incumplido, cuál es el alcance, si hay datos de carácter personal por la parte de... Sí, eso... Sí, nosotros aquí asistimos siempre al delegado de protección de datos, en nuestro caso, y nosotros previamente también hemos hecho un trabajo de investigación con ellos, de ver si han habido exactamente qué tipo de información ha sido comprometida, y luego tenemos que ver cuál es el valor de esa información que ha sido comprometida y del impacto que ese incidente pueda tener en la organización según la información que ha sido comprometida. O sea, que desde el inicio estamos ahí. Sí. Y en el ámbito general de estas circunstancias, de estas situaciones, que por cierto lo estamos haciendo muy bien, está muy bien que vayamos en la línea de Europa, pero vamos en cabeza. Vamos en cabeza. Creo yo que vamos en cabeza. Vamos a hacer un poco de buena patria porque es verdad, ¿no? ¿Qué valor le dais? Porque ya sabéis que cuando sucede algo y a lo mejor las medidas de contención pues siempre tienen alguna fisura, ¿verdad? Es inevitable porque... ¿qué valor le dais a la transferencia de riesgos a través de aseguramiento en la póliza de seguros? Porque las remediaciones, en línea general, entre comillas, remediación, que es una palabra horrible, pero bueno, nos entendemos todos, es gravosa. Cuesta dinero, sobre todo a pequeños organismos o pequeñas empresas, es muy difícil. ¿Habéis tenido alguna circunstancia o tenéis alguna idea u opinión profesional al respecto? Bueno, más bien opinión como complemento, puesto que estáis hablando, os lo porque, pregunto, porque habláis de GRC junto con el CSI. Efectivamente, claro. Es algo que a día de hoy las empresas ya se están planteando, ¿no? Tener esos seguros para poder un poco compensar estos riesgos. A nosotros no se nos ha dado la circunstancia porque trabajamos para la administración pública, por eso vamos muy alineados con el CCNCER en toda la notificación y todo eso. Y la administración pública pues no atiende a ese tipo de seguros privados para que al final, bueno, es la cabeza del político o de las personas que toman las decisiones las que puede ser que al final se vean más afectadas más que el ciudadano, ¿no? En este caso. Bueno, pero deberían, ¿eh? Debería, por supuesto. De hecho, en algunos ámbitos la administración pública tiene obligación de asegurar. Sí, totalmente. Pero vamos, no es el caso. Bueno, yo creo que ha sido una conferencia excepcional, magnífica. Yo pido un fuerte aplauso para Nuria y para Francisco Javier. Muchas gracias por todo y bueno, pues me imagino que estaréis contentos de estar nuevamente en las jornadas, ¿no? Sí, muy fantástico. contentos, muy agradecidos. Fantástico. Muchas gracias por todo. Hasta